Estamos en contacto telefónico y le doy la bienvenida y las muy buenas tardes a Juan Manuel Barca. Él es redactor de la sección de Economía de Clarín. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo te vas? Silvio, mucho gusto. Buenas tardes. Igualmente. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por estar y por atenderme y acompañarme en este momento. Bueno, en primer término, quiero destacar y que hagas tu análisis, que la recaudación volvió a perder contra la inflación, ¿no es cierto? Entiendo que hay preocupación en el gobierno por el Ministerio de Economía fundamentalmente, el ARCA, por este tema, dado que es el séptimo mes consecutivo contra el igual mes del año anterior, que está en caída, que se encuentra en descenso la recaudación. Sí, así es. En los últimos días se conoció el dato de febrero de recaudación y bueno, que arrojó efectivamente esta caída en términos reales, es decir, en términos nominales subió la recaudación, pero claro, cuando uno la compara con la inflación que viene también acelerándose, Claro. ahí te da como resultado que creció menos que la inflación y por lo tanto tuvo esta caída real, que son, bueno, menos plata que entra al fisco, Claro. a Arca, y que viene por tres lugares principales. El primero tiene que ver con el comercio exterior, Uh-huh. y que tiene que ver con las importaciones que se aceleraron a fin de año, enero, y esto, bueno, provocó que se recauden menos impuestos porque hubo apertura del comercio exterior, entraron importaciones y no se cobraron aranceles. Eso es una de las cosas que pasó, y a su vez también hubo menos cantidad de importaciones, las dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Después impactó lo que son las exportaciones, que son las retenciones, los derechos, y bueno, ahí el gobierno fue bajándolas, incluso eliminándolas previo a las elecciones para que se adelanten exportaciones, para que entren dólares. Y bueno, esto impactó en la recaudación. Y bueno, un tercer punto tiene que ver con el IVA, Claro. que está vinculado al comercio exterior, y con lo que es la seguridad social, ¿no? Que implica, bueno, menor actividad. Uh-huh, sí, obviamente. Y entiendo que estás acreditado en el Ministerio de Economía de la Nación, ¿verdad? Sí, así es. Bien, Todos los días voy al Ministerio de Economía. bien. Y con respecto a este tema, ¿están haciendo foco o tienen la mirada en algún otro escenario? No, a ver, ellos son conscientes de que disminuyó la recaudación. Ayer, si no me equivoco, Caputo alineó indirectamente, no habló específico de la recaudación, pero sí dijo, cuando habló de la deuda, que tenía un menor margen fiscal, ¿no? Uh-huh. Para justificar lo que ocurrió hace poco, que fue, iba a salir al mercado de emitir deuda, le dio marcha atrás, y el argumento que explicitó Caputo hace pocos días es que no le daba el margen fiscal para dar eso, para hacer esa operación. Y ese margen fiscal tiene que ver, por esto, ¿no? Por la recaudación, que ha caído fuertemente. Seguro. Vos te referís a que Caputo, bueno, lo destacás en un título de Clarín de tu autoría, que Caputo había avanzado para volver a Wall Street y a último momento dijo que no. ¿Te referís a este punto? Sí, exacto. Me refiero a este punto, bueno, eh, esto tuvo repercusión porque hasta el momento el gobierno venía planteando que, bueno, que no iba a salir al mercado, lo sigue planteando, pero lo que yo pude averiguar en estos días es Sí. que había avanzado en una operación, efectivamente, de forma secreta. Uh-huh. eh, Bueno, hubo negociaciones, reuniones con bancos, con fondos, los recibieron acá en el Ministerio de Economía, hubo papeles que circularon, hubo compromisos, porque estas operaciones llevan un tiempo, no te digo que llevan demasiado, pero bueno, implica que vengan acá a la Argentina, que los funcionarios les muestran las cuentas, y después ellos vuelven allá y hablan con los fondos, y los fondos se comprometen a comprarte los bonos que vos vas a emitir.
Por lo claro, menos una parte importante. Bueno, todo eso pasó, pero a fines de enero, principios de febrero, hace unas semanas, nos enteramos que renuncia la persona que estaba llevando adelante esto, que era el secretario de Finanzas, Alejandro Leu, exacto. siente que se fue por una cuestión personal y bueno, me puse a averiguar y en realidad lo que había ocurrido es que cuando estaban por emitir estos nuevos bonos, le bajaron el pulgar, pero no, prendemos esta operación más allá de lo que hayamos acordado. Y bueno, este funcionario se fue enojado porque habían llegado hasta un punto y abortaron esa operación. Ujú. Y con respecto al Fondo Monetario Internacional, porque el gobierno le está dando continuidad a la negociación con este organismo para que desembolse $1.000 millones. ¿En qué Exacto, estadio de así es. situación se encuentra, Juan Manuel? Bueno, hubo un viaje la semana pasada a Washington, fue el viceministro, José Luis Daza, estuvo reuniendo allá con las autoridades del Fondo Monetario y bueno, volvió recién esta semana para acá. Eh, por ahora lo que se sabe es muy poco porque lo tiene de forma encapsulada, pero bueno, Sí. cuando fue para allá, eh, digamos, lo que yo pude averiguar es que la negociación todavía no alcanzó el punto por el cual se llega a un acuerdo técnico que es necesario para que después el directorio analice ese acuerdo, lo apruebe y te dé la plata, digamos. O sea, como que Y esto en está definitiva la atado, negociación se fue sí, sí. extendiendo. Claro, y esto está atado, sí, a resultado de, bueno, de la evaluación que está llevando adelante, bueno, la misión del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Sí, claro, Argentina tiene que cumplir unas metas. Te diría que uno de los puntos que demora esta negociación es que en diciembre tenía que conseguir una cantidad de reservas que no consiguió. Las reservas netas siguen negativas. Ujú. ¿En cuánto? ¿Negativas Mejoró en la cuánto, situación porque Juanma? Argentina. Sí. ¿En cuánto, Juan Manuel, están en Bueno, ahí negativo? depende del cálculo, porque hay distintos cálculos. El gobierno no difunde la cifra oficial de reservas netas, sí de reservas brutas, que están en el orden de los 46 millones de dólares, 46.000 millones de dólares, Sí. y reservas netas con el cálculo del fondo, los bancos estiman que son entre 10.000 y 14.000 millones negativos. Ujú, ujú. Entre 10.000 y 14.000 Eso es lo que millones. estiman los bancos. Los bancos, exactamente, porque decís que no hay información, no está brindando información el Banco Central, ¿entendí bien? En general sí, nunca brindó esa información el Banco Central. Eh, Así que están los cálculos que después hace el Fondo Monetario, pero bueno, el Fondo Monetario tampoco publicó ahora una nueva cifra. Se va a conocer cuando termine esta, esta auditoría, esta revisión de metas. Ahí se va a conocer el número del fondo de la reserva de metas. Ujú. Ahora bien, el Banco Central tiene que enfrentar un pago de $1.000 millones en bonos con empresas e importadores. La pregunta es, Oh, sí. ese dinero, ¿cómo lo van a obtener? ¿Los van a sacar de las compras de dólares que están haciendo últimamente? ¿O no sé cómo se van a financiar? Sí, bueno, veo que estás muy informado. Este pago, efectivamente, lo terminó haciendo el Banco Central. Ajá, Así que son el famoso BOPREAL, el que se Bopreal. pagó, el BOPREAL, sí, sí, se pagó esta semana, a principios de esta semana. Y bueno, ¿por qué no se Claro, notó porque tanto en las cancelaba el reservas el lunes el impacto? vencimiento. Tenés razón, Claro, cancelaba el lunes. claro, Exacto, se cancelaba el lunes. claro. Lo cancelaron el lunes, pero no impactó del todo en las reservas porque cuando el Banco Central paga esa plata, esos dólares, las empresas pueden retirarlo del sistema financiero o dejarlo en los depósitos. Ujú, Bueno, efectivamente una buena parte la dejaron, entonces no impactó en las reservas. ujú, ujú. Ahora bien, entiendo que si bien todavía los dólares del colchón eh, no llegaron en su totalidad o en Sí, gran parte a los depósitos en los bancos,
que de todas maneras que, bueno, tienen 39.000 millones de dólares en los últimos días de depósitos en los bancos. ¿Estoy bien informado? Sí, estamos en un nivel récord. Estamos en un nivel récord de depósitos en dólares. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿y esto a qué se debe? ¿A qué se debe fundamentalmente? ¿A que hay más confianza? ¿O tiene que ver No, no con esto, necesariamente. o tiene que ver con el tema de la inocencia fiscal? No, Lo que no, impacta. justamente lo que está ocurriendo es que aumentaron los depósitos, tocaron este máximo histórico, este nivel, Sí, el más alto desde la convertibilidad, sí. pero en realidad lo que es los fondos por dólares de colchón no declarados todavía no se ve un movimiento importante. Uh-huh, ¿A uh-huh. qué se debe entonces este nivel récord de dólares? Bueno, a que el mercado está liquidando dólares, por una parte el campo, por otra parte Ah, ok. las empresas que emiten deuda al exterior, ¿no? O emiten deuda a nivel local, pero bueno, deudan dólares y reciben dólares. Esos Claro. dólares ingresan al sistema. Está clarísimo, claro, claro. Ahora, ya que estás acreditado como periodista allí en el Ministerio de Economía, ¿son conscientes Sí, de que tienen que reactivar urgentemente la economía en la República Argentina? sí, yo creo que sí, incluso por las cosas que viene diciendo el gobierno, el ministro Caputo, ayer habló de que, bueno, la actividad se está recuperando y me llamó la atención que era, pero todavía hay mucha gente que la está pasando mal. Sí. Eso no lo venían diciendo, o sea que están reconociendo Claro, hay un a sinceramiento. su manera. Sí. Sí, es que, digo, todavía no sé, esa reactivación que muestran los números, ese crecimiento que en parte es estadístico, porque hubo el 2024, bueno, una recesión, el 2025 se empezó a recuperar, pero se interrumpió, y ahora estamos viendo qué pasa. Los primeros números de enero muestran cierta recuperación en la industria de la construcción, Uh-huh. pero esto no se refleja en los ingresos, en los bolsillos, No, hay claro. alto endeudamiento de las familias y las empresas. Sí. Bueno, ese es el problema que están teniendo, y todavía no está claro qué medidas van a tomar para modificar esto. ¿Por qué? Porque el problema que tienen es que, bueno, todavía la economía no hay crédito disponible, el crédito justamente por el aumento de la morosidad se estancó, y ahí el problema el gobierno tiene un problema para reactivar porque también mantiene el ajuste del gasto público. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, entiendo que tienen como objetivo desde el Ministerio de Economía, más allá de la reactivación que deben lograr, Sí, como lo hablábamos recién, que es urgente el tratamiento de una reforma tributaria contundente. bueno, te diría que por lo que planteó el presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, eso quedó un poco, te diría, en carpeta, porque lo único que mencionó fue una reforma del Código Aduanero y dijo que las Sí, retenciones las van a tocar cuando el superávit fiscal lo permita. Básicamente lo que dijo es que van a tener que esperar el campo para que tomen las retenciones, y después el resto de los impuestos, bueno, hay que ir a una negociación con gobernadores, con los que son participables. Te diría que el principal problema que está teniendo el gobierno es que sigue poniendo como prioridad la baja de la inflación, y eso hace que tome medidas que hagan que la economía no termine de recuperarse, porque tiene que mantener altas las tasas. claro, no podés obtener Eso para que, crédito porque se te va al demonio. para, claro, eso hace que el crédito sea más caro, y porque es una tasa para que los pesos no se vayan al dólar. Sí, pero siempre nos Entonces, encontramos bueno, siempre en esa encerrona, Juan Manuel. sí, por supuesto que estamos en esa encerrona,
Y el problema que tiene el gobierno es que la política económica está teniendo consecuencias en la industria y en las empresas que cierran, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Vos sabés que estaba informándoles a nuestros oyentes en el resumen de la vuelta a raíz de la pérdida de empleos, ¿sí? Según informó, si mal no recuerdo, el Centro de Economía de la UBA, en el último informe, precisamente, sostiene que se han perdido 100.000 puestos de trabajo, unos 160 puestos por día aproximadamente. Y con la reforma laboral no me impresiona que alcance, ¿no es cierto?, para que los trabajadores que quedaron sin empleo o los que están en la informalidad se reinserten, ¿sí?, a la economía formal. Bueno, ahí tocas un punto, te diría que es clave, muy sensible, que es lo que tiene que ver con los tiempos de aplicación de esta reforma. Algunos, por ejemplo, el fondo, el famoso Fondo de Asistencia Laboral que financia el las FAL. indemnizaciones por despido, Sí. Si no me equivoco, va a entrar en emergencia en unos 6 meses, porque lo tienen que reglamentar todavía. Hoy, digamos, se oficializó la reforma de esta nueva ley, y el problema que tiene el gobierno, y esto lo dice, no lo digo yo, lo dice agencias de calificación de deuda del exterior como Moody's, dicen que en el corto plazo lo más probable es que esto genere más despidos, porque se abarata justamente el costo para una empresa de pedir a un empleado. Entonces, recién cuando la economía se reactive, Claro, las empresas claro, empiezan a tener mayores negocios, ahí va a aumentar la contratación. Y si no, si la gente no compra, ¿qué van a producir? ¿Para qué van a tomar empleados? Claro, no tiene sentido, ¿no es cierto? Lamentablemente. Bueno, vas a tener algunos sectores. Sí, algunos sectores sí, por supuesto. La minería, el petróleo, bueno, el campo también, pero ¿cuál es el problema? No son los sectores que demandan más empleo, son los que menos demandan empleo. Exactamente. Totalmente, Juan Manuel. Bueno, fue un placer enorme dialogar con vos, vamos a seguir en contacto, obviamente, te agradezco la gentileza de acompañarme. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un gusto, Silvio, un abrazo y saludos a todos los presentes. Adiós, hasta siempre. Hasta luego. Lo escuchás a Juan Manuel Barca, redactor de la sección de Economía del diario Clarín y a su vez periodista acreditado en el Ministerio de Economía de la Nación.